Al Hospital Edgardo Rebagliati Martins. El tema a tratar el día de hoy es asociación entre variabilidad glicémica y niveles de colesterol HDL en pacientes con diabetes tipo 2 en un hospital nacional peruano. A manera de introducción, nosotros tenemos que la variabilidad glicémica viene a ser las oscilaciones de la glucosa a lo largo del día y que pueden ser medidas en frecuencia e intensidad. Debemos tener en cuenta que actualmente se le considera también que contribuye al control glicémico, muy aparte de lo que ya se conoce como la glicemia en ayunas, la glicemia postprandial y la hemoglobina glicosilada. Para su determinación intervienen varios factores, entre ellos, por ejemplo, el tipo de medición de la glicemia, es decir, yo lo puedo medir mediante monitoreo continuo o lo puedo medir de manera discontinua a través del automonitoreo, ¿no? Depende también del tiempo, puedo medirlo en un día o puedo medirlo a lo largo de varios días y depende del método estadístico a utilizar. Hay evidencia cada vez más en boga de que esta variabilidad se relaciona tanto con la incidencia de complicaciones micro como macrovasculares, como se pueden ver los autores en el slide, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que la disregulación de los lípidos en los estados de hiperglicémicos se deben tanto por resistencia como por deficiencia de insulina. Así tenemos, por ejemplo, que en una persona normal, una vez que se empaquetan los kilomicrones a predominio de triglicéridos cuando son absorbidos por las vellosidades intestinales, van a ir hacia los tejidos periféricos, principalmente tejido adiposo y tejido muscular, y a través de la lipoproteína lipasa van a ceder los ácidos grasos libres que van a ser utilizados en estos órganos. Quedarán los remanentes de kilomicrones, los cuales van a regresar al hígado para que luego el hígado procese las lipoproteínas de baja densidad como las VLDL, que sufren el mismo proceso que los kilomicrones a través de la lipoproteína lipasa. Una vez que sucede esto, se transforman en IDL, el 50% regresa al hígado y el otro 50% forma las LDL, cuya función final pues es llevar el colesterol hacia los tejidos periféricos y pues nuevamente regresar en el hígado. Cabe tener en cuenta que una vez que el kilomicrón es catabolizado por la lipoproteína lipasa, va a quedar una molécula inestable y le va a ceder ciertas apolipoproteínas y colesterol para la formación de HDL, al igual que sucede a nivel de con la lipoproteína de baja densidad como la VLDL. Pero ¿qué sucede en la diabetes? En la diabetes tenemos una lipoproteína lipasa disminuida y tenemos el aumento de esta enzima, que es la transferidora de ésteres de colesterol. Por lo tanto, como tengo esta disminución, las HDL se cargan de mucho triglicérido, van a ser más propensas a la hidrólisis, va a disminuir la cantidad producida, así como hay disminución de su apoproteína, la APO1, y todo esto contribuye a la formación de la dislipidemia diabética, que es aumento de triglicéridos, aumento de LDL y bajo colesterol de HDL. Lo que nos llama la atención es que todos los parámetros lipídicos se correlacionan con la glicemia en ayunas y con la hemoglobina glicosilada, excepto el colesterol HDL, ¿no? La importancia de esto es obviamente su valor predictivo cardiovascular, que va a disminuir con los niveles de HDL. En cuanto a los antecedentes previos a este estudio, donde relacionen estas dos variables, HDL y variabilidad glicémica, pues no hemos encontrado estudios previos haciendo búsqueda exhaustiva, pero hemos encontrado trabajos en general que evalúan los factores asociados a variabilidad glicémica. Así encontramos, por ejemplo, el trabajo de Fan en China, donde encuentra que la edad tiene una correlación positiva, mayor edad, mayor variabilidad. Encuentra también el tiempo de duración de la diabetes, así como el valor de hemoglobina glicosilada. A mayor valor de hemoglobina glicosilada, pues va a encontrar acá se ve, no se puede ver. Mayor tiempo de hemoglobina glicosilada, mayor tiempo de duración. Por otro lado, en el estudio realizado por Murata, encontramos que ellos encuentran a la dosis de insulina, así como el tiempo que tengan administrándose esta y el consumo de azúcar como factores relacionados de manera directa.
Por lo tanto, conocida ya la relación indirecta que hay del HDL con insulinoresistencia y de la variabilidad glicémica con insulinopenia, como lo vamos a discutir más adelante, nosotros quisimos determinar la asociación de estas dos variables, si había un punto de relación entre ellas. Es por eso que nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Hay asociación entre variabilidad glicémica y niveles de colesterol HDL en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 con mal control glicémico? Nuestra hipótesis nula es que, bueno, no existe asociación, y la alternativa que existe asociación. Dentro de los objetivos específicos estaba determinar los patrones de variabilidad en estos pacientes con diabetes tipo 2, determinar la asociación entre variabilidad glicémica y colesterol HDL, y determinar también la asociación según péptido C, ya que teníamos en el hospital para poder dosarlo. Dentro de los materiales y métodos, este es un estudio transversal analítico. El área de la población de estudio abarcó los pacientes hospitalizados por mal control glicémico en el servicio de endocrinología del hospital. Participaron de estos estudios los sujetos mayores e iguales a 18 años que tengan diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 con mal control glicémico, definiéndose como tal las glicemias mayores e iguales a 250 que tengan una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 9% y que cumplan o no las medidas de dieta. Se excluían de este trabajo aquellos que ya venían con diagnóstico previo de diabetes tipo 1 o LADA, aquellos que habían ingresado al servicio descontrolados por una crisis hiperglicémica o por una causa infecciosa, aquellos que tenían otra enfermedad endocrinológica también, los que tenían un tumor, un cáncer de cualquier órgano, aquellos que tenían insuficiencia tanto hepática, renal, cardíaca, renal en diálisis, y los que tenían cirrosis hepática, como también se excluyó los que ya venían en tratamiento con fibratos y los fumadores pesados de 20 cigarrillos al día. El diseño muestral, nuestro marco muestral, abarcó los pacientes que ingresaban al servicio de endocrinología por mal control glicémico desde enero a mayo de este año, y el muestreo fue no probabilístico. El diseño muestral nos arrojó una muestra de 42 pacientes según el coeficiente de correlación esperado de HDL con variabilidad de 0.5 y una potencia del 90% con un contraste bilateral. Para recolectar nuestros datos, el paciente, una vez que ingresa al servicio de endocrinología, se le sometió a un monitoreo de glicemia capilar de forma discontinua en 4 puntos, 3 preprandiales, que eran antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, y a las 10 de la noche. Todos estos datos fueron vaciados a una hoja de recolección que contenía esta tabla, de la cual se tomaron las mediciones de los 2 primeros días para medir variabilidad glicémica. Asimismo, al siguiente día de hospitalización se le dosó los exámenes bioquímicos. Acá encontramos en el instrumento la ficha de recolección de datos que fue validada por expertos del hospital. En cuanto al análisis estadístico, se realizó mediante el paquete estadístico Stata versión 11. Para el análisis univariado de las variables cuantitativas utilizamos la media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico, ¿no? El análisis bivariado, tanto de variabilidad con HDL, así como los diferentes surrogados de variabilidad, se realizó mediante el coeficiente de correlación de Spearman, y se utilizó según la mediana en péptido C, se realizó también la correlación entre HDL y variabilidad glicémica. Un P menor de 0.5 fue significativamente estadístico. En cuanto a los resultados, acá tenemos la primera tabla que nos habla de las características basales en general. Como nosotros podemos ver, en cuanto a la muestra de 42 pacientes, más del 50%, para ser exactos el 56%, eran mayores de 60 años. En cuanto al IMC corporal, nuestros pacientes, más del 50% presentaba sobrepeso y obesidad.
En cuanto al tiempo de diagnóstico de diabetes, nosotros podemos observar también que seguían casi este mismo patrón. En cuanto al valor de hemoglobina glicosilada, la mayoría de los pacientes tenía una hemoglobina glicosilada mayor de 11, ¿no? Casi un 60% entre estos dos grupos. Acá encontramos los niveles de péptido C y miren, más del 90% de nuestros pacientes ya estaban en tratamiento con insulina y el 62% casi en tratamiento con atorvastatina. Dislipidemia, como podemos observarlo, más del 50% de pacientes. Estas son las características bioquímicas en cuanto a los exámenes: triglicéridos en un promedio de 142, colesterol total 175, HDL 43.7, ¿no? Acá tenemos también los valores de promedios de glucosa de los 2 primeros días, como el coeficiente de variación, desviación estándar y MAGE. En la siguiente tabla, que ya nos permite asociar, que nos permite determinar la asociación entre los diferentes parámetros utilizados para medir variabilidad glicémica, nosotros vemos que los tres se pueden usar en este trabajo. La desviación estándar y el coeficiente de variación tenían una relación significativa, MAGE con desviación estándar moderada y coeficiente de variación con MAGE era débil, pero igual los tres tenían relación. En cuanto a la siguiente tabla, donde ya se asocia el nivel de colesterol HDL con las diferentes medidas de variabilidad glicémica, nosotros encontramos que no había asociación, ¿no? Tenemos y esto pues es el resultado de este es el resultado que nosotros obtuvimos. En la siguiente tabla, donde nosotros ya lo dividimos a los pacientes según los niveles de péptido C, ¿no? El primer grupo, péptido C menor al percentil 50 y el segundo mayor al percentil 50. Las características clínicas en general eran similares a las basales presentadas anteriormente. Sin embargo, encontramos diferencia significativa en cuanto a los niveles de triglicéridos, ¿no? Que eran mayores en el grupo de péptido C menor al percentil 50. En cuanto al coeficiente de correlación y mediana según péptido C, nosotros medimos la relación que había entre HDL con las medidas de variabilidad en ambos grupos, ¿no? Y encontramos que en el grupo de medidos por coeficiente de variación y por desviación estándar encontrábamos una relación inversa, ¿no? Como lo muestra la gráfica, esto quiere decir que los pacientes con menos niveles de HDL presentan mayor variabilidad glicémica y viceversa, lo cual no fue encontrado cuando hicimos la medida según MAGE. En el siguiente gráfico, en los pacientes con péptido C menor al percentil 50, con cada parámetro de variabilidad glicémica, en este caso coeficiente de variación, nosotros los dividimos por terciles, comparando el tercil superior con el inferior de medición de HDL según ANOVA. ¿Y qué nos dicen estos gráficos? Estos gráficos nos dicen que, por ejemplo, el paciente que tiene mayor cantidad de HDL tiene menor variabilidad glicémica, a diferencia que el que tiene más HDL tiene menor variabilidad glicémica y el que tiene menos HDL tiene incluso mayor variabilidad glicémica, ¿no? Ahora, en cuanto a la discusión, como les dije, no hay estudios previos que hayan demostrado asociación directa entre estos dos factores, pero en cuanto a los resultados de nuestros objetivos específicos, al comparar con este trabajo de Sangman Jin, tenemos que este autor dividió los pacientes en 3 grupos: diabetes tipo 1, tipo 2 insulino tratados y tipo 2 no insulinos tratados. Los sometió a un monitoreo continuo de glucosa por aproximadamente 74 horas y los resultados fueron que en los pacientes diabéticos tipo 2 insulino tratados, él también halló una relación inversa entre péptido C con desviación estándar y coeficiente de variación. La hemoglobina glicosilada tuvo una relación positiva, como ya ha sido visto en trabajos anteriores, y la duración de la diabetes también según coeficiente de variación. Bueno, esto está de acuerdo a nuestros resultados encontrados en el subgrupo,
pero ellos acá en este trabajo no encontraron relación con HDL porque también lo midieron. Sin embargo, lo interesante de este trabajo es que ellos dividieron en diabéticos tipo 2 no insulino tratados, ya casi encontraron, ¿no?, una relación directa del HDL según desviación de estándar y no encontraron relación con péptido C. En el siguiente trabajo que fue realizado por Manzanella en Italia, este autor dividió a los sujetos con diabetes en cuartiles de hemoglobina glicosilada. Ya encontró que los que tenían diabetes, los que estaban en el cuartil más alto se asociaron a menores niveles de péptido C y por lo tanto los pacientes que tenían menor cantidad de péptido C tenían mayores niveles de estrés oxidativo y mayor disfunción endotelial, ¿no? Bueno, que él comparó. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones en nuestro estudio? La primera conclusión es que no hay una correlación significativa entre niveles de colesterol HDL y variabilidad glicémica en nuestro grupo. Hay buena correlación entre los diferentes surrogados de variabilidad glicémica. Se encontró una correlación negativa, es decir, inversa, entre HDL y variabilidad en función de desviación estándar y coeficiente de variación en los pacientes con péptido C menores al percentil 50, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos trae a nosotros como reflexión o qué es lo que nos llama la atención de todos estos hallazgos? Que si nosotros sumamos la variabilidad glicémica, el HDL bajo y el péptido C bajo, estas tres variables corresponden a un fenotipo de pacientes que está en más riesgo de complicaciones, incluso que éstas se perpetúen, a diferencia de un paciente diabético tipo 2 con diferente estadio, ¿no? Lo que nosotros nos lleva a pensar es que dentro de la diabetes tipo 2 hay un espectro de fenotipos diferentes. Claro que requerimos de mayores estudios para poder dilucidar estos resultados. Para terminar, les quise traer esta foto. Son todos parte de los asistentes y parte de los ex residentes como residentes actuales de nuestro servicio de endocrinología del hospital. Gracias.